Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Es nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia de todos los sábados a las 11 de la mañana en Caracol Radio. Profe, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, temas para el día de hoy. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, toma posesión este 20 de enero con una muy agresiva campaña y digámoslo de frente, en contra del calentamiento global, o más bien a favor del calentamiento global, si lo podemos poner en esas palabras, con una promesa que es perforar, de la que hablaremos más adelante, y que nos deja dentro de los negacionistas que no creen en el cambio climático y que no está pasando nada en el mundo. Gabriel, efectivamente es un tema preocupante porque a pesar de que hay consenso científico, y yo quiero repetir acá que cuando se refieren a consenso científico no se refieren a que los científicos levantan la mano y dicen sí, estoy de acuerdo. Cuando se refieren a consenso científico es que los estudios empíricos demuestran en un 97% que la actividad humana está generando los efectos en el clima que estamos sintiendo en este momento todos los ciudadanos del mundo, especialmente en algunos momentos como en Norteamérica, ahorita en Los Ángeles, y como si hace un año lo tuvimos aquí en Bogotá. Entonces es muy importante entender que la ciencia ha hablado y tiene claro cuáles son las actividades que están afectando a nuestro planeta. Y lo razonable sería comenzar a realizar acciones conjuntas para revertir ese fenómeno y hacer cumplir los acuerdos de París para que no superemos los 1.5 grados. Pero como ya sabemos, este año, el 2024, el año pasado, llegamos a los 1.5 grados. Bueno, pues vamos a ver con expertos qué es lo que viene para el mundo precisamente con la llegada del presidente Trump a los Estados Unidos. Bienvenidos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible aquí en Caracol Radio. Bueno, este lunes no es menor porque este lunes 20 de enero Donald Trump asume las riendas de los Estados Unidos convirtiéndose en el presidente número 47 de esta nación. ¿Pero qué tiene que ver o por qué estamos hablando de Donald Trump en los Estados Unidos? Trump ha calificado el cambio climático como una de las mayores estafas de todos los tiempos. Un análisis del primer mandato de Trump entre el 2017 y el 2021, Trump revirtió las regulaciones climáticas y sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París y ha prometido repetir esta medida. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro del mundo también con Trump cuando estamos hablando de sostenibilidad y cambio climático? Pues hemos querido invitar a una gran autoridad. Germán Poveda es profesor titular de la Universidad Nacional y además ha sido parte del panel intergubernamental de expertos del cambio climático. Ojo, un panel no menor. Este panel de científicos ganó en el 2007 el Premio Nobel de Paz por la contribución para afrontar el cambio climático. Profe Germán, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible. Buenos días, Gabriel. Muchas gracias por invitarme al programa. Un saludo para usted y los oyentes. Bueno, ¿qué tantas alarmas debe tener la comunidad científica internacional si estamos hablando de sostenibilidad, de cambio climático, frente a la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en su concepto? Todas las alarmas del mundo, no solo la comunidad internacional, no solo la comunidad científica internacional, sino la comunidad internacional, o sea, la civilización. Porque es que el señor Trump, que viene recargado para cumplir promesas de campaña electoral, si ya supimos cómo fue su primer mandato, en este segundo mandato va a ser peor en términos climáticos. El señor Trump ha sido negacionista del tema del cambio climático por varias razones. La primera, tal vez porque la industria de los combustibles fósiles ha financiado mucho de sus campañas políticas. Lo segundo es que el señor Trump tiene pues factores personales e ideológicos que lo dirigen a tener un escepticismo sobre la ciencia del cambio climático, y además su ideología política juega un papel muy importante en su postura sobre el clima. En tercer lugar, diría que hay consideraciones estratégicas de parte de él y su partido republicano en alinearse con intereses de las industrias de los combustibles fósiles, que le han ayudado a mantener el apoyo de bases de votantes y de donantes claves. Y en cuarto lugar, diría que los nombramientos que el señor Trump ha hecho de asesores y reguladores afines a los intereses de la industria
de los combustibles fósiles le han ayudado a consolidar aún más sus políticas climáticas. Y eso quiere decir que además de volver a retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, va a exacerbar su apoyo a la industria de los combustibles fósiles, va a retrasar la entrada de las energías limpias y alternativas, haciéndole mucho daño al planeta de paso, porque ya sabemos de qué tipo están siendo las consecuencias, los impactos y las implicaciones del cambio climático en todo el planeta Tierra. Profe Gustavo. Pues Germán, yo digamos veo con mucha inquietud lo que usted está mencionando. Recientemente el presidente Biden, una de sus últimas acciones como presidente, fue prohibir las perforaciones de petróleo y de gas en las costas de Estados Unidos, que las habían vuelto el señor Trump hace algunos años, especialmente en Alaska, a permitir nuevamente. Entonces digamos que, según lo que usted dice, lo más probable es que vaya a revertir todo ese tipo de decisiones. Pero hay unas adicionales que llaman mucho la atención y que lo pone uno a pensar. ¿Por qué razón está hablando de Groenlandia en estos momentos? Es decir, ¿será que no solamente no es que estén creyendo o no, sino que está más centrado por intereses políticos y económicos que toman ese tipo de posiciones, según su opinión? Porque, y le amplío un poquitín más mi pregunta, porque es que es muy llamativo ver todo el interés que tiene ahora en Groenlandia por el deshielo, las posibilidades de explotación de recursos minerales y especialmente las posibilidades de transporte que se podrían dar por el deshielo en toda la parte del norte del planeta. Entonces eso se vuelve un negocio muy interesante para muchos, ¿no? Sí, por supuesto, hay consideraciones geopolíticas, estratégicas, de implicaciones de muy largo plazo, no solamente pues para los aspectos climáticos, sino para toda la geopolítica de la Tierra. El dominio del océano Ártico se va a volver un tema crucial en el siglo XXI, porque las exportaciones van a poder fluir entre Norteamérica y la China, por ejemplo, por el Polo Norte. Y hay gente ya sobándose las manos de la felicidad, porque sus barcos no van a tener que pasar por el Canal de Panamá, sino que van a poder hacer mercadeo entre Nueva York y Pekín por el océano Ártico, porque el Ártico está perdiendo el hielo, sobre todo en verano, y a mitad de este siglo ya lo perderemos del todo debido al calentamiento global. Entonces el tema de Groenlandia me parece que tiene mucho también que ver con esa preocupación o esa ocupación desde ya del señor Trump en tener control de una vía marítima tan estratégica como el océano Ártico. Hay un análisis de Carbon Brief que estima que la victoria de Trump puede añadir hasta 4.000 millones de toneladas de CO2, que son equivalentes a las emisiones acumuladas de Estados Unidos para el 2030, en comparación con las políticas de la administración Biden. Profe, ¿en dónde ve usted una postura general global apoyada por qué países que pudieran tener una importancia lo suficientemente grande como para que Donald Trump voltee a mirar y, si bien siga con sus políticas, pues lo haga de una manera moderada, que piense también en el cambio climático? ¿O usted cree que estamos luchando contra una pared? Aquí estamos pensando un poco hacia adelante, conociendo lo que ya hizo Donald Trump en su presidencia. Yo creo que hoy estoy pesimista. Entonces, sí. Entonces de pronto bienvenido al grupo. Bienvenido al club del profesor Gustavo Yepes. No, dicen que los pesimistas son optimistas bien informados. Sí, no, esto es apocalíptico. El grupo de él es apocalípticos. No, sí. Es que a lo que nos estamos enfrentando es a una crisis civilizatoria. Porque es que el problema del cambio climático ya deja de ser solamente un tema climático por todas las consecuencias sociales, ambientales, económicas y ecológicas, por todos los daños que está causando en el planeta en términos de que las sequías, las olas de calor, los incendios forestales están asolando comunidades enteras. Ya estamos viendo los incendios de Los Ángeles, inclusive los incendios de Bogotá esta semana asociados a la sequía. Estamos viendo que el aumento del nivel del mar está inundando ciudades costeras y pequeñas naciones insulares. Estamos presenciando que las inundaciones y los deslizamientos de tierra están amenazando miles de millones de personas. Las enfermedades, la salud está siendo muy influenciada por el cambio climático. La malaria, el dengue, la leishmaniasis, todas esas enfermedades transmitidas por vectores están en aumento debido al calentamiento global. La producción de alimentos está en riesgo. Una tercera parte de la producción de alimentos del planeta está en riesgo por el cambio climático. El suministro de agua para consumo humano y agrícola, por supuesto.
los huracanes que están en aumento, sobre todo los de mayor fuerza destructiva, y las amenazas a la biodiversidad, la industria aseguradora. Yo todavía no he podido encontrar ningún sector de la sociedad que no sea impactado por estos temas del cambio y de la variabilidad climática. Entonces, de ahí mi postura, o de ahí que suene un poco, pues, no solamente pesimista, sino apocalíptico, porque es que realmente nos estamos enfrentando a un tema de mucho cuidado, de mucho peligro para la civilización humana, sobre todo cuando nos estamos, no solamente los científicos, sino la civilización humana y las sociedades, nos tenemos que enfrentar a personajes como Trump o como los Bolsonaros o los Mileis o los demás, que son anticiencia, es decir, ni siquiera creen en la ciencia, o peor, puede que crean en la ciencia, pero dicen, me importa un rábano lo que diga la ciencia. Entonces estamos enfrentando como civilización a unas figuras muy nefastas que le están haciendo mucho daño a muchos sectores en el planeta, porque estamos jugando con el futuro de la civilización humana debido a los impactos del cambio climático. Y no es exageración, mi postura es científica, yo me he dedicado a la investigación científica por estos temas desde hace más de 30 años, y mi postura no es ideológica, sino hidrológica, como le digo yo a mis estudiantes, ¿cierto? Sí. Porque yo entiendo cuáles son los impactos hidrológicos, ecológicos, climáticos, biogeoquímicos del cambio climático que está siendo causado por nosotros los seres humanos debido a la emisión de gases de efecto invernadero, debido a la quema de combustibles fósiles y a la deforestación. Lo segundo casi no se menciona, pero la deforestación es un causante en el 20% de la emisión de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Y la deforestación, nosotros en Colombia, por ejemplo, sí tenemos un papel muy fuerte en ese problema, porque estamos deforestando nuestras cuencas, nuestros bosques, no solo la Amazonia, sino los del bosque del corredor Chocó-Darién. Los Andes tropicales ya están casi todos deforestados. Colombia en los últimos 20 años ha sufrido un proceso de deforestación macabro, y eso está poniendo en juego también la disponibilidad del agua, los recursos hídricos, los desastres naturales, exacerbando las sequías y exacerbando las crecidas. Entonces nosotros también sí tenemos una responsabilidad muy fuerte, sobre todo en el tema de la deforestación. Germán, frente a lo que está diciendo sobre esos conocimientos, y quiero aclarar que obviamente hay consenso científico sobre el cambio climático, pero los negacionistas también dicen tener argumentos científicos, y la mayoría se refiere con estos argumentos a que las emisiones de CO2 son más densas que el aire, entonces no suben y no generan ese efecto invernadero, porque caen al fondo de la Tierra, no suben a la superficie. Y adicionalmente dice que es una traza imperceptible, que no puede afectar, que los problemas que se presentan del clima en la actualidad se deben más a las oscilaciones térmicas que tienen los océanos y a la cercanía, digamos, a la relación con el Sol que tenemos, que la NASA lo ha desmentido muchas veces. ¿Qué opina usted de esos argumentos y qué se puede decir en contra de eso? A ver, el consenso científico sobre el cambio climático es más fuerte que cualquier consenso científico sobre cualquier tema científico. Una de las características fundamentales de la ciencia es la discusión permanente de los que se considera el conocimiento científico establecido, porque la relación entre las teorías y las experimentaciones o los datos de la naturaleza es lo que va haciendo avanzar la ciencia. Entonces, de allí los científicos no nos podemos salir. Y como les digo, sobre la causa y sobre el origen humano del calentamiento global y el cambio climático, hay un consenso científico más serio, porque es multidisciplinario, que cualquier consenso científico en cualquier tema de la ciencia del mundo, porque esto abarca miles de ciencias o decenas de ciencias, no solamente la climatología, la hidrología, la ecología, la paleoclimatología, la química atmosférica, la dinámica atmosférica, la química oceánica, la dinámica oceánica. Es decir, aquí hay una cantidad de disciplinas científicas que muestran claramente que las evidencias son tan fuertes o más fuertes que cualquier consenso científico. Entonces, sobre eso no hay ninguna duda. Ahora, el tema del negacionismo del cambio climático ha sido ocupado desde hace mucho tiempo, incluyendo grupos de científicos pagados por las industrias
de los combustibles fósiles que han sido pagados para propalar esas mentiras y esas fake news asociadas a que el cambio climático no es debido por el ser humano y las emisiones de gases de efecto invernadero, sino por otras razones. Y todas esas razones ya están desvirtuadas. Hay un libro muy interesante de una periodista norteamericana que se llama Naomi Oreskes. Mercaderes de la duda. Los mercaderes de la duda. Que se llama Los mercaderes de la duda, exacto, que muestra cómo un grupo de científicos ha sido financiados no solamente por la industria de los combustibles fósiles, sino, por ejemplo, por la industria de los cigarrillos, cuando estaban dedicados a decir que los cigarrillos no causaban cáncer, simplemente pagados por los lobbies de la industria tabacalera. Y en las últimas décadas pagadas por las industrias de los combustibles fósiles. Entonces ha habido mucha desinformación simplemente por motivos económicos, debido a que las industrias de los combustibles fósiles no quieren dejar su negocio, por supuesto, y sus extraordinarias ganancias, porque claro, quieren seguir controlando, digamos, económicamente al mundo. Ahora, uno de los temas más perversos de todo esto es que nosotros, todas las sociedades, porque todos los gobiernos del mundo están subsidiando fuertemente a la industria de los combustibles fósiles. La última cifra que tuve clara es que al año los gobiernos del mundo están financiando a la industria de los combustibles fósiles en 7 trillones de dólares. O sea, y trillones de dólares son miles de billones de dólares. Entonces, eso hay que acabarlo. Si queremos acabar con el problema, tenemos que dejar de financiar a las industrias de los combustibles fósiles, porque es como si, a mí yo lo llamo un poco esquizofrénico, ¿cierto? Porque es como un maratonista que se pega un disparo en un pie para comenzar una maratón. Entonces nosotros mismos seguimos auspiciando y favoreciendo y patrocinando nuestra propia destrucción. Yo por eso digo que es un tema esquizofrénico. Eso hay que acabarlo ya, porque si no, entonces no vamos a poder hacer una transición a los combustibles limpios y a las energías limpias, porque le dirán a uno, es que las energías limpias no son competitivas con los combustibles fósiles. Pues claro, porque estamos financiando entre todos a los combustibles fósiles. Sí. Es decir, a los combustibles fósiles no se les cobra el costo del daño ambiental que hacen, entonces los estamos subsidiando para que sigan acabando con el planeta. Estamos hablando con Germán Poveda, el profesor titular de la Universidad Nacional. Durante la campaña de Donald Trump, antes de las elecciones del 5 de noviembre anterior, siguió atacando la acción climática y la ciencia y además aseguró, la orden es perforar, perforar, perforar. O sea, es clarísimo cuál es la postura. Pero, profe, ¿en qué momento estamos frente a una transición energética? No hablemos solamente de los Estados Unidos o cómo comparamos también con un país como Colombia. ¿En qué momento estamos de que necesitamos ese dinero de fracking, de perforar, 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 para tener dinero para generar una transición energética responsable en países, sobre todo en países emergentes, cuando estamos hablando a diferencia de los Estados Unidos? ¿Cuál es su visión frente a eso o su posición también, más bien? A ver, mi posición es, digamos, es así de consenso. ¿En qué sentido? Yo creo que es necesario, evidentemente, abandonar los combustibles fósiles, porque ya sabemos el daño que le están haciendo al planeta y con el planeta arrasando muchas especies y poniendo en riesgo las vidas humanas y causando todos los problemas que ya hemos conversado. Pero esa transición tiene que ser hecha bien planificada, con tiempo, con unos procesos muy bien detallados, digamos, casi desde el punto de vista ingenieril. Cada uno de los pasos asociados a esa transición energética que dura tiempo, porque eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Es decir, apague el switch y dejemos de consumir combustibles fósiles y vamos a depender ya de las energías limpias y renovables. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, yo sí creo que eso tiene que ser hecho con un plan de largo plazo. Yo diría que menos de 2 décadas, eso es muy difícil, por lo menos es un plan de 2 décadas, para poder hacer esa transición de manera ordenada. Varios países europeos como Noruega y otros ya lo están haciendo de manera seria y ya se han puesto metas muy serias para hacer esa transición. Pero en Colombia yo creo que todavía no estamos en la posibilidad y no tenemos ese plan ordenado con cronogramas detallados y con unas políticas
que apunten a que eso se haga factible en términos financieros, yo creo que todavía no lo hemos hecho en Colombia y estamos en mora de hacerlo en Colombia. Porque nosotros, a uno le dicen, no, es que Colombia casi no hace emisiones de gases de efecto invernadero, entonces Colombia no debería contribuir a la solución de ese problema. Yo creo que eso es una posición que no es sensata, casi ni siquiera moralmente, ¿cierto? Porque este es un problema planetario y la solución tiene que partir de todos nosotros. Ahora, los principales responsables son los que han causado el problema, que han sido el mundo desarrollado, Norteamérica, Europa Occidental, Japón, Australia y hoy en día la China y la India, que ya son unos emisores muy importantes de gases de efecto invernadero. Ahora, si Trump retira otra vez a Estados Unidos del Acuerdo de París, entonces la solución a este problema se va a prolongar en el tiempo, la transición se va a demorar mucho más, los impactos van a ser mucho más altos. Ya estamos superando el umbral de 1.5 grados centígrados por encima de los promedios preindustriales y allá lo que apuntan las predicciones es que a finales de este siglo ya estaremos por encima de 2 grados centígrados por encima de los promedios preindustriales. Entonces, Colombia sí tiene que aportar en eso, pero lo tiene que hacer de manera ordenada, organizada y programada. A eso iba la pregunta, porque de alguna manera, y no quiero meterme en política ni nada por el estilo, pero de alguna manera nuestro gobierno tiene un liderazgo muy importante en el tema reconocido internacionalmente y que aquí hemos entrevistado a personas que han sido, digamos, felicitado los esfuerzos del gobierno nacional por evitar pues la exploración y la exploración y el demás. mismo fracking también en nuestro país. Pero de alguna manera también, ¿cómo vamos a financiar eso? ¿Usted cómo ve, digamos, esa posición de hacerlo tan rápidamente o qué necesitaríamos hacer para poder superar? Porque de alguna manera todos los que hemos entrevistado acá, los expertos nos han dicho que nos felicitan por eso, pero no nos han dado una manera de cómo monetizar el cuidado del medio ambiente. Y no nos podemos quedar, que también coincido con el profesor Germán Poveda, en que no somos parte del problema. Sí, somos una mínima parte del problema, pero somos problema y entre todos lo tenemos que solucionar. Claro, yo tal vez les voy a dar un concepto que podría pensarse que es un poco radical, pero yo creo que va al fondo de este problema. Y es que para salir de esta encrucijada, ¿cuál es la encrucijada? ¿Hacemos crecimiento económico o hacemos desarrollo sostenible? Esa es la encrucijada fundamental de nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo salir de esa encrucijada? Una de ellas es, por supuesto, primero, dejar de financiar los combustibles fósiles. Segundo, implementar en serio los postulados y las resoluciones del Acuerdo de París. Debemos acelerar la transición a las energías limpias y renovables, todo lo que ya sabemos. Pero además debemos abandonar la mala ciencia económica que premia la contaminación y la deforestación. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que la premia? Porque la economía nuestra premia o le da beneficios de corto plazo a esos procesos, pero desconoce el valor de los servicios ambientales y de los servicios ecosistémicos que prestan los ecosistemas y los bosques, por ejemplo. Entonces, por eso es necesario la aplicación en serio de la economía ambiental, ¿cierto? Por ejemplo, la China ya calcula su producto ecosistémico bruto y lo incluye en sus cuentas nacionales. Las Naciones Unidas ya están haciendo algunos esfuerzos para incluir en el sistema de cuentas nacionales otros indicadores distintos al Producto Interno Bruto, como el Producto Ecosistémico Bruto, ¿cierto? Entonces, uno de los problemas es que la economía es muy deshonesta con el medio ambiente. O sea, Germán, para ponerlo en términos, digamos, como prácticos, para explicar eso, significaría entonces un poco que tendríamos que tener en cuenta cuando se vaya a hacer una explotación minera o petrolera, el valor de la montaña, de la biodiversidad del agua, a ver si vale la pena hacer esa explotación, o sería muy costoso para todos nosotros gastarnos toda esa agua, toda esa biodiversidad para sacar un poquitín de petróleo o de minería o ese tipo de cosas. Correcto. Es más, yo trato de enseñarle a mis estudiantes que no nos refiramos al agua, al aire, a los suelos y a los bosques como recursos naturales, porque cuando uno habla de un recurso, inmediatamente uno tiene la idea de cómo ir a apropiarse por ese recurso. Yo les digo a mis estudiantes, pensemos más bien que son sistemas de soporte a la vida. Bien. Es decir, sin el aire, sin el agua, sin los bosques, sin los suelos, sin los peces, sin los mares, no podemos vivir, ni nosotros ni los otros seres vivos con los cuales compartimos el planeta. Entonces el tema de la economía es fundamental para resolver este problema. Y por lo tanto, la economía tiene que ponerse seria en reconocer los beneficios que le prestan los ecosistemas
por lo menos a los seres humanos, ¿cierto? Los bosques prestan servicios de regulación hidrológica, es decir, ayudan a que las sequías y las inundaciones de los ríos sean menos severas. Los bosques limpian el aire porque dan oxígeno. Los bosques proveen evapotranspiración y la evapotranspiración es un proceso termodinámico de enfriamiento. Es decir, cuando un bosque de día está haciendo su fotosíntesis para crear materia orgánica con la radiación del sol, está evapotranspirando agua. Y la evapotranspiración es un proceso termodinámico de enfriamiento. Es decir, una planta de día es como si fuera un aire acondicionado prendido todo el tiempo. Sí. Si deforestamos el bosque, se acaba ese proceso y por lo tanto aumenta la temperatura. Entonces, la economía no valora esos servicios ecosistémicos y por lo tanto, entonces, no vas a poder nunca con la presión de otros usos de la tierra, digamos, para meter 3 o 4 vacas en un potrero, que a un campesino le dicen, va a tumbar ese bosque y metamos 3 vacas. Entonces la economía sí premia al campesino por esas 3 vacas, pero no valora el bosque que había ahí ni los servicios ecosistémicos que prestaba, incluyendo el albergue a la biodiversidad. Pues nos quedamos en las palabras de Donald Trump, que es como comienza esta entrevista de lo que puede representar las consecuencias de Donald Trump frente al cambio climático y la llegada este lunes a la presidencia de los Estados Unidos con su promesa de campaña perforar y este gran análisis que hace Germán Poveda, el profesor de la Universidad Nacional, que ha sido parte del panel de expertos de cambio climático, panel que ganó en 2007 el Premio Nobel de la Paz y que nos ha dado una interesante charla apocalíptica, como siempre tenemos. Está acompañando Germán, me está acompañando en esto, pero nada, un abrazo, Germán, y ahí sí que la posesión nos coja confesados y a ver qué pasa y a ver qué presiones podemos hacer desde todos los lugares del mundo frente a un mundo más sostenible, porque el mundo es de todos. Gracias, Gabriel, por invitarme al programa. Un cordial saludo. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible y queremos hablar precisamente de alternativas para reducir el CO2 y una de ellas es la industria del plástico. ¿Cómo reemplazar plásticos convencionales? Pues Juan Manuel España es director del área académica de diseño de producto de la Universidad Jorge Tadeo de Colombia. Juan Manuel, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación y gracias por darme este espacio para conversar con ustedes. Bueno, pues interesante ver cómo un proyecto con alumnos precisamente quiere hablar de los plásticos, quiere hablar de esta reducción de CO2 a través de reemplazar. ¿Por qué los plásticos? ¿En qué están trabajando? Bueno, nosotros en realidad estamos buscando construir caminos y alternativas sostenibles alrededor de ciertos grupos de plásticos, no tanto como una opción para reemplazarlos, sino para generar otras alternativas y otras rutas que permitan intercalar el uso de los plásticos con otros materiales. Una de las cosas bien interesantes que hemos venido desarrollando es un trabajo conjunto con diferentes actores y sectores productivos para que las iniciativas que nosotros desarrollamos desde la investigación, que vinculan estudiantes y que vinculan egresados, tengan verdaderas posibilidades productivas y realmente estén engranadas con necesidades de los diferentes sectores con los que trabajamos. Entonces, particularmente hemos trabajado con sectores productivos como el maíz, para aprovechar los residuos de los cultivos e implementarlos en el desarrollo de biomateriales y plásticos biodegradables para ciertos usos y aplicaciones en diferentes sectores. Juan Manuel, ¿por qué no nos cuenta un poquito cómo ha sido esa experiencia y los resultados que han tenido de la participación de estudiantes en todo este ejercicio? Pues como profesor me llama mucho la atención eso. Bueno, nosotros, que creo que es una cosa bien interesante de nuestro grupo de trabajo, venimos de las áreas creativas, somos diseñadores, no somos ingenieros, sino que venimos desarrollando estos materiales desde la línea del diseño y de los procesos de creación. Claro, conversando con ingenieros y teniendo un diálogo interdisciplinar, pero creo que construyendo una ruta distinta a como la construyen otras disciplinas. Eso nos ha permitido siempre pensar mucho en los usos y aplicaciones que queremos para estos materiales, que tienen como propósito reemplazar a ciertos plásticos en ciertas aplicaciones, por ejemplo, los plásticos espumados como el icopor,
Entonces nosotros hemos desarrollado una alternativa muy interesante, muy liviana, con propiedades muy similares a partir de los residuos del maíz, que puede reemplazar a los plásticos como el icopor en aplicaciones pues de empaques, de aislamiento térmico y acústico, en construcción, etcétera, ¿sí? Y así hemos trabajado con otros materiales y otros residuos agrícolas. Con ello atacamos tanto la problemática que existe en el sector productivo, porque al utilizar estos desechos nosotros estamos ayudando a darle un uso a un material que en este momento se convierte en desperdicio en el campo, que muchas veces no saben cómo manejar y que nosotros le damos una nueva aplicación. Esto además también pues, puede generar entradas adicionales para un productor agrícola, ¿sí? Porque si del 50% del maíz, del cultivo de maíz, el 50% es aprovechable como grano, el otro 50% se me convierte en un residuo. Ese material nosotros estamos tratando de convertirlo en materiales sostenibles que presentan alternativas en los sectores que les comentaba. Los estudiantes se vienen engranando desde lo que en las universidades es la figura de los semilleros de investigación, donde ellos se conectan con estos procesos de experimentación, donde ellos también participan activamente en todas las rutas y en todas las iniciativas alrededor del desarrollo o la aplicación de nuevos materiales en diferentes sectores. Este año, por ejemplo, venimos también trabajando con Acoplásticos y con empresas del sector plástico para implementar el refuerzo de fibras vegetales y materiales vegetales en plásticos que son, digamos, de difícil, para no ponerme muy técnico, que son de difícil aprovechamiento, de difícil reciclado o que no se pueden reciclar, y que de esta manera pues disminuimos su impacto en el medio ambiente. ¿Qué tanto es la disminución, precisamente hoy que estamos hablando del CO2, de esa huella de carbono que pueden tener en este proyecto? ¿Qué tanto han medido esto? Bueno, nosotros en eso pues estamos muy contentos, particularmente en lo que puede convertirse esto en reducción de CO2, básicamente por dos motivos. La primera reducción se genera en el proceso agrícola, es decir, voy a volver al ejemplo del maíz, que de ahí ha salido uno de nuestros materiales más interesantes. Este 50% del cultivo de maíz, que no es aprovechable, sino que queda como residuo, una práctica común que no la hacen todos los agricultores, pero que sí sucede, es que le prenden fuego a este residuo, ¿sí? Lo cual pues genera una cantidad de problemas. La más directa pues son las emisiones, obviamente, de la combustión de estos materiales. Nosotros podemos aprovechar este porcentaje de material que se ha convertido en residuo, y aquí ya estamos teniendo un impacto en disminución de emisiones, tanto porque estamos aprovechando este residuo agrícola como porque estamos transformando una práctica poco sostenible que sucede hoy en día. La segunda fase está en la aplicación. Como yo puedo tomar este material y utilizarlo para reemplazar, por ejemplo, un plástico espumado como el icopor por este material biodegradable, ahí también estoy generando una reducción significativa en el tema de emisiones de CO2. Creo que el atacar esos dos frentes y el vincular las diferentes cadenas productivas pues es parte interesante de la forma en la que nosotros venimos abordando este proceso de desarrollo tecnológico, y una de las aristas que nos estamos trabajando fuertemente, pero que ha sido también una de las más complejas, es romper esa barrera que tenemos los proyectos de investigación en las universidades y pasar de ser sencillamente un proceso investigativo experimental exitoso a que realmente podamos conectar con aplicaciones reales y que en un tiempo no muy lejano pues podamos ver los productos hechos con estos materiales en mercado. Juan Manuel, hace algún tiempo tuve la oportunidad de visitar una de las playas de nuestro país y estuvimos allí en una limpieza de playas y nos encontrábamos mucho de ese material del cual usted hablaba, que es el espumado conocido como icopor. Cuando ustedes realizan esta transformación, si lo queremos llamar así, en los materiales que se utilizan para la creación de estos espumados, ¿qué ocurriría? Entonces, expliquémoslo quizá un poco más práctico. ¿Qué ocurre cuando es arrojado, no sé, en unas playas? Porque, que no tiene por qué ser así, pero podría ser la solución, obviamente, para que deje de estar contaminando también los mares. ¿Esto se va a no sé, desaparecer en contacto con el agua o cómo funciona? Bien, efectivamente hacer un material biodegradable, si por ejemplo llegar al mar, estamos de acuerdo, no es el escenario ideal, pero sucede. Si este material llegara al mar, pues se va a biodegradar.
y sus componentes no son tóxicos ni generan, digamos, problemáticas en términos de riesgo biológico por su contenido al mar, y se va a biodegradar. Entonces seguramente pues no lo vas a ver en la playa, no va a estar ahí en la playa, porque él va a surtir un proceso pues natural de biodegradación, dado que sus componentes lo permiten. ¿Qué proyecciones tienen ustedes sobre ese tipo de materiales? ¿Van a poderlos comercializar? ¿Van a poderlos integrarlos en alguna cadena con algunas compañías para que al final comencemos a reducir este tipo de materiales que, como ustedes lo dijeron, terminan en los sitios que no deberían? Esa es una de las firmes intenciones que tenemos en este momento, y venimos trabajando con diferentes sectores productivos. Estamos tratando de tener un diálogo muy fluido con diferentes sectores empresariales para que nuestro material se pueda adaptar a sus procesos productivos y podamos empezar a reemplazar el uso de ciertos plásticos tradicionales por estos materiales. Es un esfuerzo que nos está costando trabajo, porque pues los académicos no estamos muy acostumbrados a tratar de dar ese paso, pero la recepción por parte de los sectores productivos ha sido bastante positiva, y estamos logrando avances bien interesantes en ese tema, porque efectivamente nuestra intención es lograr implementarlo en la realidad, que no se nos quede como una investigación, que no se nos quede como un paper, sino que realmente sea algo que nosotros podamos ver su impacto en un futuro no muy lejano. Esa es nuestra meta y nuestro sueño. Bueno, pues creo que es increíble. Uno, si generalmente podemos hacer un reemplazo de esos plásticos, de esos icopores, de lo que tenemos hoy, pero si además contribuimos a la disminución del CO2 en la atmósfera, pues creo que es un muy buen proyecto desde esta área académica de diseño de producto de la Jorge Tadeo Lozano. Juan Manuel, un abrazo muy grande y gracias por compartir estos conocimientos y lo que están haciendo aquí en Caracol Sostenible. Un abrazo muy grande para ustedes y toda la mesa de trabajo, y muchas gracias por el espacio para poder compartir esta iniciativa. Muy bien, de nuevo, muchísimas gracias, y nos encanta en el Caracol Sostenible precisamente presentar estos ejemplos de cómo se puede abordar la sostenibilidad. Bueno, don Juan Manuel Durán, sigamos hablando aquí de sostenibilidad, en este caso de transición energética. ¿Para dónde vamos? Muy bien, esto es Caracol Sostenible. Hoy nos encontramos con Diego Armando Tang, director de Digital Power. Bienvenido a los micrófonos de Caracol Sostenible, Diego. Hola, señor. Buenas tardes. Bueno, Diego viene de China, ¿no? ¿Hace cuánto nos acompaña aquí en Latinoamérica? A Latinoamérica hace 11 años, creo. Usted es director de este proyecto de Digital Power para Colombia y para Ecuador. Empecemos hablando un poco de Digital Power para adentrarnos en la conversación. ¿Qué es Digital Power? Sí, eso es interesante porque poder, como energía corriente, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Pero ¿por qué digital? Porque lo queremos hacer más inteligente, más eficiente y más renovable. Así que estamos usando muchas tecnologías de área digital, por ejemplo, inteligencia artificial, lo de nube, lo de Big Data, muchas tecnologías que tenemos, lo ponemos allí para que sea más avanzado. Así que ahora es Digital Power. Esta es un área de negocio de Huawei y ustedes pues conocen, o todos conocemos a Huawei como tal vez la marca de celulares, de electrodomésticos, pero también están realizando un trabajo importante en toda esta transformación energética que queremos llevar no solamente aquí en Colombia, en Latinoamérica, sino a nivel mundial. ¿Cómo están trabajando en eso? Yo creo que está yendo muy bien en Colombia, sí, porque Colombia primero es un ejemplo regional para ser muy amable en políticas, atraer inversiones y equipos profesionales para trabajar en esto. Y otros lugares, hay muchos lugares que no. Entonces, primero, políticamente es muy bueno. Segundo, la gente local son muy talentosos. Entonces, cada empresa, por ejemplo, Huawei tiene más que 85% de empleados locales. Y estamos haciendo muy bien aquí. Entonces, con la política, con la inversión y con talentos locales, el mercado está viendo muy bien.
Diego, ustedes hacen parte también del desempeño o de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y el número 17 habla de alianzas. ¿Se han aliado ustedes con empresas colombianas de aquí de Colombia como Unergy, como Solenium, para llevar a cabo algo llamado mini granjas solares? Y esto sí que es algo bastante atractivo para lograr esa transformación energética. ¿Cómo llevan a cabo esta alianza y de qué se tratan las mini granjas solares? La alianza es exitosa, sí. Y mini granja es una belleza, de verdad. Porque mini granja es mini, claro. Porque es mini, porque lo podemos ver muchas plantas solares. Son inmersos, súper grandes. Pero cuando está súper grande, ocupa mucha tierra. A veces cambia el lugar. Y a veces la energía es demasiado, ¿cómo se dice?, alta en cantidad para transmitir. Pero mini granja no tiene este problema. Es pequeño, primero es rápido, se puede construir muy rápido. Segundo, puede llegar al lugar que necesita energía. Entonces aquí es planta, al lado está consumo. Entonces es muy conveniente y también muy económico. El tercero es más flexible porque mini granja puede llegar a un lugar que sea más lejos de la grid. Por ejemplo, hay lugares todavía en Colombia que no tienen conexión con la grid de energía, pero mini granja puede ponerlo a la par y la gente ya tiene. Eso es esta es una práctica muy popular ahora en todo Colombia. Yo creo que esto está haciendo muy bien y también la gente va a beneficiar mucho. Diego, pero para esto no solamente requerimos inversión, no solamente requerimos esas alianzas como la que ustedes están llevando a cabo, sino que además requerimos conocimiento. Y ese conocimiento también ustedes están trabajando para llevarlo a jóvenes de la región donde se están implementando estas mini granjas solares. Sí. Yo creo que primero, energía renovable es una tendencia global. Segundo, Colombia, esta industria está empezando y va a tener un tamaño muy grande. Entonces, es un negocio muy bueno, es una industria con mucho futuro. Entonces, claro, si los jóvenes quieren trabajar en eso, sería muy bien. Y todas las empresas, por ejemplo, Huawei y también los demás, están buscando talentos locales. Porque finalmente, los trabajos locales hay que trabajar con talentos locales. Por ejemplo, Huawei tiene su conocimiento y experiencia global, pero Solenium y Unergy tienen su conocimiento y experiencia localmente. Ellos conocen dónde está el lugar y también conocen ambiente, la sociedad, comunidad allí y también la política local. Entonces, solo con la alianza global y local podemos hacer las cosas rápido y correcto. Diego, usted pues nos cuenta que ya lleva aquí varios años en Latinoamérica, 11 años. Hemos hablado de la transformación energética, cómo se está llevando a cabo acá en Colombia, pero ¿qué pasa en otros países? ¿Qué pasa, por ejemplo, en su país, en China? Wow, en China ya energía solar ya es algo estándar, ya no es algo nuevo. Está bastante grande y hasta hay tanta cantidad de energía solar y estamos poniendo batería para almacenarlo porque es más que suficiente a veces. Y también como energía solar no genera energía con luz, con luna. Así que por la noche Es cuesta necesario tener batería para usarlo. Sí. Entonces también es muy interesante. Por eso batería es algo ya muy popular en China, pero no tanto en Colombia, pero yo creo que eso va a venir. ¿Qué le falta a Colombia justamente para llegar a esos niveles como los que hay en China? Porque pues aquí se habla mucho de esa transformación energética, tenemos los recursos quizás, pero ¿qué hace falta? Yo creo que solo falta tiempo. Pues si tengo que decir que hace falta más empresas como Solarium o Unergy, sería muy necesario, porque yo los conozco. El señor Eduard, él graduó de la universidad y creó su empresa. Sí. Wow, esto es mi vida de sueño, pues. Ya no tengo chance, pero esta idea es muy buena. Un joven con conocimiento y pasión
Pues es Diego Armando Tang, director de Digital Power de Huawei, que nos acompaña hoy aquí en Caracol Sostenible. Nuevamente, gracias, Diego. Muchas gracias a usted. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bueno, profesor, quedamos altamente preocupados de lo que viene para el mundo precisamente con la llegada de Donald Trump. ¿Qué esperanza podemos tener o qué luz podríamos tener? ¿Qué ve usted para no quedarnos en esta visión tan apocalíptica que hemos tenido el día de hoy? Gabriel, para que no me vean tan pesimista como siempre, de alguna manera es importante tener en cuenta el poder que también tenemos nosotros como ciudadanos, como consumidores. Y si bien efectivamente hay algunas corrientes y hay fuerzas poderosas que están llevándonos hacia ciertas situaciones, cada uno de nosotros tiene el poder, la posibilidad de hacer cambios. Y no necesariamente tenemos que hacer cambios políticos, pero con cambios de conducta, de comportamiento, podríamos mostrar ese reflejo de lo que queremos que sea el mundo, y lo podemos hacer desde nosotros, así que esa es la invitación en estos momentos tan difíciles para el mundo. Y la invitación es para que sigan con la programación de Caracol Radio. Nosotros volvemos el próximo sábado a las 11 de la mañana a Caracol Sostenible.